Bien, ahora vamos a estudiar las vainas fibrosas de la mano y de los dedos, como también las vainas sinoviales. ¿A qué denominamos vainas fibrosas? Las vainas fibrosas son láminas de tejido conectivo denso que a nivel de la región carpiana se denominan retináculos. Y a nivel de los dedos reciben el nombre de vainas fibrosas digitales. Estas vainas fibrosas, por sus extremos, se unen a los bordes laterales de la superficie ósea y van a formar túneles osteofibrosos por donde corren los tendones flexores envueltos en una vaina protectora que se denomina vaina sinovial. En cuanto a los retináculos, son dos. Por su cara palmar tenemos el retináculo flexor, que al unirse con la superficie ósea cóncava del carpo van a formar el conducto carpiano, por donde discurren los tendones del flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y el nervio mediano. En cambio, el retináculo extensor, que lo estudiamos en la cara dorsal del carpo, va a formar con la serie de canales que se estudian en el extremo distal del radio y en el extremo distal del cúbito, van a formar con esos canales una serie de correderas osteofibrosas, que son 6. Y todos esos tendones, cuando corren por estos túneles osteofibrosos, van cubiertos por su respectiva vaina protectora o vaina sinovial. La vaina fibrosa a nivel de los dedos reciben el nombre, decíamos, de vainas fibrosas digitales y son láminas curvadas que al insertarse en los bordes laterales de las falanges transforman la superficie ósea en túneles osteofibrosos digitales por donde corren también tendones flexores de los dedos cubiertos por su vaina sinovial. Esta diapositiva es para recordar de manera general cómo se observa una visión anterior de la muñeca, de la masa carpiana, como también cómo se observa en la región posterior de las mismas regiones señaladas. Tenemos que el extremo distal del radio por su cara anterior es plana. Si observamos el mismo extremo distal del radio por su cara
dorsal o posterior, vamos a observar que es irregular. Está surcada por una serie de canales, como también hay un canal en la cara posterior del extremo distal del cúbito. Estos canales, con la presencia del retináculo extensor, se van a transformar en túneles osteofibrosos que los señalé hace poco. En cuanto a la masa ósea del carpo, constituida por la unión de todos los huesos carpianos, vemos que por su cara anterior es ligeramente acanalado, mientras que por su cara dorsal es ligeramente convexa. Por la cara anterior, la masa carpiana acanalada, con la presencia del retináculo flexor, se va a transformar en conducto osteofibroso que se llama conducto carpiano, que lo acabé de señalar. Entonces, todos estos conductos osteofibrosos que se estudian en la mano están determinados por canales óseos más la presencia de las láminas fibrosas que en la cara palmar de la región carpiana recibe el nombre de retináculo flexor, forma el túnel carpiano. En la región dorsal va a formar una serie de canales osteofibrosos, que son 6, y son las correderas extensoras del carpo. Esta es una diapositiva que nos permite tener un poco más de conciencia de lo que hemos señalado. Aquí tenemos la masa ósea del carpo. Miren cómo por su cara posterior es convexa, por su cara anterior es cóncava, constituyendo el canal del carpo, el cual, por la presencia del retináculo flexor, se va a transformar en un túnel osteofibroso denominado túnel carpiano, por donde pasan, repito, los tendones flexores superficiales, tendones flexores profundos, tendón del músculo flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Cuando este espacio se reduce por X patología, por ejemplo, una inflamación de las vainas sinoviales, otro ejemplo, un tumor, el elemento que se ve comprometido y que va a producir molestias al paciente, ese es el nervio mediano. El nervio mediano se compromete cuando hay una reducción del espacio del túnel carpiano, provocando un síndrome que se conoce con el nombre de síndrome del túnel carpiano y con manifestaciones clínicas de alteración de la sensibilidad, también motoras, que puede llevar a la atrofia de los músculos tenares y a la imposibilidad de realizar el movimiento de oposición. Observemos también que en la parte, hacia la parte medial, en relación con el hueso pisiforme, por delante y medialmente al túnel carpiano hay otra corredera pequeña, repito, en relación con la cara lateral del pisiforme, otra corredera osteofibrosa pequeña que se llama túnel de Gullón, por donde pasa el nervio cubital y la arteria cubital. En esta corredera osteofibrosa, también cuando hay una patología que reduzca su espacio, va a lesionar al nervio cubital con alteraciones sensitivas, motoras, que pueden llevar hasta producir una entidad clínica que se conoce con el nombre
de mano en garra cubital. Entonces, cuando hay una compresión del túnel, una reducción del espacio del túnel de Gullón, hablamos de síndrome del túnel de Gullón. El nervio que se ve comprometido es el cubital. Cuando hablamos de síndrome del túnel carpiano, está comprometido el nervio mediano. Ya lateralmente al túnel carpiano hay otra corredera osteofibrosa pequeña que va a dar paso al tendón del músculo palmar mayor, denominado también flexor radial del carpo. En la imagen derecha tenemos una visión anterior de la región carpiana, donde podemos observar el retináculo flexor, que como vemos es una lámina fibrosa cuadrangular que por sus extremos se inserta en los bordes lateral y medial de la masa ósea del carpo. Siendo específico, por su extremo externo se inserta en el borde lateral de la masa ósea del carpo en lo que corresponde al tubérculo del escafoides y al tubérculo del trapecio. Por su lado medial, toma inserción en el hueso pisiforme y en la apófisis unciforme del hueso ganchoso. Observe cómo el retináculo flexor con la masa ósea del carpo forma un túnel osteofibroso, que es el que hemos ya hablado, que es el túnel carpiano. Aquí el espacio está señalado por el paso de la sonda acanalada. ¿Qué contienen las vainas fibrosas digitales? ¿Qué contienen los túneles osteofibrosos digitales? Que están constituidos por la lámina fibrosa digital y la superficie anterior de las falanges. Para ver cuál es su contenido, se ha hecho una incisión del túnel osteofibroso a nivel del dedo anular. Y podemos ver el contenido que está dado por el tendón del flexor superficial de los dedos y flexor profundo. Además, está envuelto por la vaina sinovial. Y aquí, ya veremos más adelante, también encontramos unos elementos anatómicos importantes que se llaman mesotendones o vínculos. Observe que los túneles osteofibrosos digitales se extienden desde la base de la falange distal hasta la articulación metacarpofalángica. Esa es la extensión de cada uno de los túneles osteofibrosos digitales. En cuanto a los túneles osteofibrosos o correderas extensores formados por el retináculo extensor y la serie de canales que observamos en el extremo distal, cara posterior del radio, y en la cara posterior del extremo distal del cúbito, esos canales, con la presencia del retináculo extensor, se transforman en túneles osteofibrosos por donde pasan los tendones extensores de los dedos procedentes de los músculos de la región antebraquial posterior. Atraviesan esos túneles los tendones revestidos, protegidos por su vaina sinovial. Estas correderas osteofibrosas extensoras son 6. Se las cuenta numéricamente desde el pulgar hacia el meñique. Y así tenemos que la primera corredera
osteofibrosa extensora va a dar paso a dos tendones, al tendón del abductor largo del pulgar, que como podemos observar termina en la base del primer metacarpiano. Va acompañado del tendón del extensor corto del mismo dedo, pulgar, que va a terminar en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Esos son los dos tendones que pasan por el primer túnel osteofibroso extensor. Por la segunda corredera también pasan dos tendones que corresponden a los tendones del primer radial externo y segundo radial externo. Estos tendones también se denominan. El primer radial externo recibe también el nombre de tendón radial largo del carpo, que como vemos va a terminar en la base del segundo metacarpiano. El segundo radial externo se lo denomina también tendón radial corto del carpo. Y como vemos, va a terminar en la base del tercer metacarpiano. Esos son los tendones que pasan por la segunda corredera extensora de la mano. Por la tercera corredera va a pasar un solo tendón que corresponde al tendón del extensor largo del pulgar, el cual va a terminar en la base de la falange distal del dedo que hemos señalado. Este es el tendón extensor largo del pulgar. Estos tres tendones señalados, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo, limitan una depresión oval o triangular que recibe el nombre de tabaquera anatómica. Primera corredera, segunda corredera o de los radiales, tercera corredera para el tendón extensor largo del pulgar. La cuarta es más espaciosa y da paso al tendón o a los tendones del músculo extensor común de los dedos, conjuntamente con el tendón extensor propio del índice. La cuarta corredera, primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta corredera va a dar paso al tendón extensor propio del dedo meñique. Y la sexta corredera da paso al tendón del músculo cubital posterior, denominado también extensor cubital del carpo, el cual va a terminar en la base del quinto metacarpiano. Todos estos tendones, cuando atraviesan estos túneles osteofibrosos, como en la región carpiana, como carpiana del túnel carpiano, como en los túneles osteofibrosos de los dedos, recuerden, todos esos tendones van protegidos por la vaina sinovial. ¿Qué son las vainas sinoviales? ¿Qué son? Las vainas sinoviales son membranas cerosas. Son membranas cerosas que se le está señalando con estos segmentos azulados. Estas son las vainas
sinoviales, las zonas azuladas que están envolviendo en la región palmar a los tendones flexores, en la región dorsal a los tendones extensores. Entonces, las vainas sinoviales son membranas cerosas que envuelven a los tendones y cuya función es permitir el deslizamiento de los tendones entre sí y de los tendones sobre la superficie ósea para evitar la fricción, el desgaste de los tendones con los movimientos constantes de flexión y extensión. Estas vainas sinoviales pueden infectarse, inflamarse y comprometer al tendón que están envolviendo, produciendo una enfermedad que se llama tenosinovitis. Cuando hablamos de tenosinovitis, estamos hablando de la infección e inflamación de las vainas sinoviales que envuelven a los tendones flexores en la región palmar y a los tendones extensores en la región dorsal. En cuanto a las vainas sinoviales de la región palmar, son tres. Una vaina sinovial lateral que se llama dígito-carpiana. Lateral o radial. Esta vaina sinovial dígito-carpiana lateral está en relación con el tendón, envuelve al tendón del flexor largo del pulgar, tiene la forma cilíndrica en toda su extensión, envolviendo a un solo tendón, al flexor largo del pulgar. En cambio, la vaina dígito carpiana medial, veamos el comportamiento que tiene ella. Es cilíndrica a nivel del dedo meñique, pero cuando llega a la región palmar, se ensancha y engloba en una vaina común a los tendones flexores de los dedos. Esa es la diferencia que vamos a señalar entre la dígito-carpiana medial o cubital en relación con el meñique y la dígito-carpiana lateral o radial en relación con el dedo pulgar. La lateral es totalmente cilíndrica y reviste a un solo tendón, que la medial o cubital es cilíndrica a nivel del dedo meñique, pero luego se engloba, se ensancha y engloba en una vaina común a todos los tendones flexores. Tanto la lateral como la medial se extiende desde la base de la falange distal hasta 2 a 3 centímetros por encima del borde proximal del túnel carpiano. Es sumamente extensa, como podemos observar. En cambio, las vainas sinoviales que revisten a los tendones centrales de la mano, a los tendones de los dedos centrales de la mano, vemos que las tres tienen forma cilíndrica y que también su extensión es corta. Estas vainas sinoviales digitales se extienden desde la base de la falange distal hasta la articulación metacarpo-falángica. Es importante conocer esto porque, repito, las vainas sinoviales pueden infectarse. Puede ser que el sujeto se haya pinchado
con una aguja de pescado, una astilla, una aguja infectada, va a inflamar e infectar la vaina sinovial digital central, cualquiera de ellos. Y la infección puede quedarle localizada hasta cierto tiempo. Lógicamente, si no se trata, puede propagarse a la región palmar. Pero en cambio, en las digitocarpianas, la infección de la vena sinovial puede propagarse fácilmente hacia el túnel del carpo y hacia el antebrazo. Esta diapositiva es para reforzar lo que ya hemos indicado, ¿no? En la figura supero-derecha tenemos la región palmar, región anterior de la muñeca y parte del antebrazo. En la región anterior del carpo estamos señalando el retináculo flexor, que con la masa ósea del carpo forman el túnel carpiano, por donde están pasando los tendones flexores superficial, profundo, flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Y observen pues que por fuera o por delante del túnel carpiano pasa el nervio cubital, en un túnel especial que ya lo hemos señalado, el túnel de Gullón. El nervio mediano pasa a través del túnel carpiano, en compañía de los tendones flexores. El nervio cubital pasa por un túnel estrecho, llamado túnel de Gullón, que está en relación con la cara lateral del hueso pisiforme, y pasa por ahí este nervio en compañía de la arteria cubital. En la imagen izquierda, de acuerdo a la posición anatómica, vamos a insistir en el contenido del túnel osteofibroso digital. Y observamos que a nivel de la cara anterior de este túnel osteofibroso, en relación con el dedo anular, se ha hecho la incisión de la vaina fibrosa. Y vemos su contenido: el tendón del flexor superficial y el tendón del flexor profundo de los dedos. Observemos que el tendón del flexor superficial se divide en dos fascículos tendinosos, dejando una hendidura tendinosa, por donde aparece el tendón del flexor profundo de los dedos, que se hace superficial, dando la apariencia que el tendón del flexor superficial de los dedos es perforado por el profundo. De ahí que al tendón del flexor superficial se lo denomina tendón perforado y al profundo tendón perforante. Y observemos, decíamos, que el flexor superficial, para terminar insertándose en la base de la segunda falange, se abre en dos fascículos, dejando una hendidura tendinosa que se conoce con el nombre de quiasma de Camper. Quiasma de Camper. ¿Cuál es la función de estas vainas fibrosas? La función de estas vainas fibrosas también es de protección. Y la función de estas vainas fibrosas es mantener, este es el hueso, este es el tendón, mantener aplicado a la superficie ósea a los tendones, mantenerlos aplicados durante el movimiento de flexión y extensión y evitando una deformidad que se conoce en arco, cuerda de arco. En la figura ínfero derecha tenemos lo que estamos señalando. Esto es lo que se llama cuerda de arco. Esto es lo que la vaina fibrosa
digital evita que se deformen, que se desplacen los tendones. Su función es mantenerlos aplicados a la superficie ósea del túnel osteofibroso. Aquí se ha producido la cuerda de arco porque se ha incidido la vaina fibrosa digital. Además, en esta presentación podemos observar estos elementos célulovasculares, que son lo que se llaman tendones o vínculos, que mantienen unido al tendón a la cara anterior de la falange. Pero además, lo más importante es que por ella corre elementos vasculares que van a nutrir a los tendones en su trayecto por los dedos. Entonces, ¿cuál es la función de los mesotendones? Conducir los vasos nutricios hacia ellos para nutrirlos, ¿verdad? Las vainas fibrosas digitales están reforzadas por unos ligamentos que también se llaman poleas. Estos ligamentos poleas están constituidos por 5 ligamentos de forma anular y por los ligamentos cruciformes. 5 poleas anulares y 3 cruciformes. Las poleas son más o menos gruesas, resistentes, y son las poleas anulares, más o menos gruesas, resistentes, las que tienen como función mantener fija los tendones a la superficie ósea de la falange. Mientras que los ligamentos cruciformes, que son 3, son delgados y tienen flexibilidad para permitir el movimiento de flexión de los dedos. Entonces, las vainas fibrosas están reforzadas por los ligamentos o poleas anulares, que son 5, y por 3 ligamentos cruciformes. Cada uno de ellos cumple funciones que ya las hemos señalado. Nada más para revisar, ¿no? El tendón flexor superficial, el comportamiento del tendón flexor superficial, flexor profundo a nivel de los dedos. Repito, el tendón flexor superficial de los dedos, cuando busca su inserción terminal, que es en la base de la segunda falange, ya a nivel de la primera falange se abre en 2 fascículos tendinosos y forman una hendidura intertendinosa, que es lo que se conoce con el nombre de quiasma de Camper. Y por ahí emerge el tendón del flexor profundo de los dedos, haciéndose superficial y buscando su inserción terminal en la base de la tercera falange. De ahí que al tendón del flexor superficial de los dedos se denomina tendón perforado, y al tendón profundo, tendón perforante. Tendón perforado al tendón del flexor superficial, tendón perforante al tendón del flexor profundo. Y observe los mesotendones o vínculos que están conduciendo, que no solamente unen los tendones a la cara anterior de la falange, sino que su función principal es conducir vasos nutricios a los tendones en su trayecto por los dedos. Es necesario indicar que los tendones a este nivel también reciben irrigación procedente de las vainas sinoviales. Por lo tanto, cuando estas vainas sinoviales se infectan, se inflaman, produciendo la tenosinovitis, tenemos que, al inflamarse estas vainas sinoviales, también se van a comprometer los
mesotendones, vínculos, y los tendones flexores van a sufrir en su irrigación. Perdón. Lo mismo en una visión lateral para ver al tendón perforante de profundo se hace superficial, emergiendo a través del quiasma de Camper, ojal o hendidura que forma la división del tendón del flexor superficial en dos fascículos antes de terminar insertándose en los bordes laterales, en la base de los bordes laterales de la segunda falange. Ahí tenemos el quiasma de Camper. Otro, otro elemento anatómico importante que estudiamos en la mano es la tabaquera anatómica. ¿Qué es la tabaquera anatómica? La tabaquera anatómica es una depresión, unos dicen ovalada, otros triangular, sea como sea, la tabaquera anatómica es una depresión que se encuentra ubicada en la parte dorso lateral de la mano. Esa depresión denominada tabaquera anatómica lleva ese nombre porque antiguamente aquí se depositaba tabaco especial, y lo inhalaban. Pero la tabaquera anatómica, su función y su importancia clínica es otra. Situación entonces de la tabaquera anatómica en la parte dorso lateral de la mano. Depresión triangular que presenta un límite lateral y un límite medial. Límite lateral que está dado por los tendones abductor largo del pulgar y extensor corto del mismo dedo. Los dos van juntos. Ya lo señalamos cuando hablábamos de las correderas extensoras. El límite medial está dado por el tendón extensor largo del pulgar. Esos son los límites de la tabaquera anatómica. Y en ella, en esta depresión, en su suelo, estudiamos una constitución ósea. Stipp la divide en tres segmentos: un segmento superior, un segmento central y un segmento inferior o distal. El segmento superior de la tabaquera anatómica va a corresponder con la apófisis estiloides del radio. El segmento inferior va a corresponder con el hueso trapecio. Y el segmento central, ahí va a estar ubicado el hueso escafoide, que es el que interesa cuando hablamos de la tabaquera anatómica. Uno de los huesos del carpo que frecuentemente se fractura es el hueso escafoide, y lo hace a través de un angostamiento que se llama cintura del escafoide. Ya eso lo explicamos en otra clase audiovisual. Entonces, el escafoide frecuentemente se fractura a través de ese angostamiento por donde entra la irrigación y le va a restar al hueso esa nutrición cuando se fractura ese nivel por un traumatismo, por una caída con la mano extendida. Es ahí cuando, si sospechamos, y aunque no sea así, pero sospechamos de fractura del hueso escafoide, tenemos que explorar la tabaquera anatómica.
hacemos su exploración, su palpación, y si hay un exquisito dolor, entonces nos está sugiriendo, nos está señalando fractura, traumatismo del hueso escafoides, que lo complementamos con el examen radiológico. El escafoide puede ser palpado fácilmente, ¿no? Haciendo pinza, el dedo pulgar índice, colocamos los dedos en la tabaquera anatómica, hacemos el movimiento de abducción y vemos que se forma, percibimos con el índice una depresión. Luego hacemos aducción y vemos que esa depresión desaparece y se refleja una eminencia ósea. Ese corresponde al hueso escafoide. Normalmente esta exploración no es dolorosa. Lo contrario, si es que hay un traumatismo del hueso escafoide. Tabaquera anatómica. Esa es su aplicación clínica, ¿no? Importante más que la colocación del tabaco para inhalar. En la figura izquierda, de acuerdo a la posición anatómica, ahí tenemos pues la tabaquera anatómica, el disecado, ¿no? Los planos superficiales como son la piel, fascia superficial, fascia profunda, y entonces ahora sí vemos la porción tendinosa de la tabaquera anatómica, formada lateralmente por el tendón del abductor largo del pulgar y el extensor corto del mismo dedo, y medialmente por el extensor largo del pulgar. Y podemos observar que la tabaquera anatómica es recorrida por la arteria radial, que a nivel de la apófisis estiloides cambia de dirección. Es anterior y se hace posterior, recorriendo la tabaquera anatómica, alcanza el primer espacio interóseo, lo perfora y de esta manera la arteria radial llega a la región palmar profunda, donde se va a anastomosar con la cúbito palmar y formar el arco palmar profundo. Eso también ya fue recordado, estudiado, simplemente estamos señalándolo, ¿verdad? Entonces, la arteria que recorre la tabaquera anatómica importante es la arteria radial. La recorre y perfora el primer espacio interóseo y llega a la región palmar profunda. También es recorrida, la tabaquera anatómica es cruzada por los dos tendones que ya estudiamos en la segunda corredera extensora del carpo, que son el primer radial externo y el segundo radial externo, que también se llaman extensores radiales del carpo. Extensor radial largo, el externo, extensor radial corto del carpo. Estos dos tendones, repito, son tendones extensores de la mano conjuntamente con el cubital posterior. ¿Cuáles son los tendones principales, importantes que extienden la mano? Son los tendones primero, segundo radial externo y el cubital posterior. Esos son los tendones extensores de la mano. Esta diapositiva nos sirve, para observar el comportamiento de la vaina sinovial. Dígito carpiana medial, dígito carpiana lateral, ¿no? La lateral, como usted ve, envuelve solo a un tendón, al tendón extensor largo del pulgar. La dígito carpiana lateral es cilíndrica. En cambio, la dígito carpiana medial es cilíndrica a nivel del dedo meñique, en la región palmar y región carpiana,
se ensancha para formar una vaina común a los tendones flexores. Y ahí la extensión de la lateral y la medial es igual. Llega al antebrazo aproximadamente a 2 a 3 centímetros por encima del borde proximal del retináculo flexor, que aquí está incidido. Aquí se ha incidido el retináculo flexor y vemos la pared posterior del túnel carpiano que corresponde a la masa ósea del carpo, porque la pared anterior está formada por el retináculo flexor. También podemos estudiar en esta imagen que la vaina sinovial está constituida por dos hojas. Una hoja parietal que se relaciona con la pared osteofibrosa de los túneles y una hoja visceral que está en contacto con los tendones. Y entre las dos hojas hay un espacio virtual que tiene una fina película de líquido para cumplir con la función de deslizamiento de los tendones entre sí y de los tendones con la superficie ósea, porque esa es la función de la vaina sinovial. Facilitar el deslizamiento, evitar la fricción, el desgaste de los tendones y su lesión. Ya en la figura, en la foto izquierda, de acuerdo a la posición anatómica, vemos que el dedo medio está tumefacto, hinchado, con una coloración rojiza y con seguridad hay dolor a la movilidad, a la flexión. Este dedo está inflamado, está infectado, en este caso por la punción con una aguja de pescado, con una espina de pescado, pero puede ser también con un clavo infectado, una aguja infectada, ¿verdad? Esa punción contaminante va a infectar e inflamar las vainas sinoviales, que va a comprometer a los tendones si no se lo trata. Y esto es lo que se llama tenosinovitis. Esta es la manifestación clínica de una tenosinovitis. Aquí hay una inflamación de la vaina sinovial, una inflamación y una infección, que si no se trata va a producir serios problemas a los tendones en su nutrición, porque recordemos que la nutrición de los tendones a nivel digital está dado por los vasos de los mesotendones que están dentro de esta vaina y por las propias vainas sinoviales. Tenosinovitis del dedo medio. Este es para señalar otra patología que se observa en la mano y que se denomina contractura de Dupuytren. Aquí tenemos una deformidad en el centro, una deformidad, y en el lado izquierdo una deformidad de la mano que se llama mano en garra, deformidad en garra. No confundir con la deformidad en garra cubital provocada por lesión nerviosa. Aquí, esta deformidad en garra está provocado por una enfermedad degenerativa del ligamento palmar. El ligamento palmar puede verse afectado por un engrosamiento, sobre todo y principalmente y frecuentemente, de sus fascículos longitudinales internos. Enfermedad, repito, degenerativa, progresiva, que va a provocar engrosamiento de la parte medial del ligamento palmar. Acortamiento. Y ese acortamiento va a producir retracción
de los dedos meñique y anular, produciendo la entidad clínica que les mencioné llamada contractura de Dupuytren, que hay que diferenciarla de la deformidad en garra cubital o lesión nerviosa. Complementen su estudio con los textos, pero señalamos que la contractura de Dupuytren presenta como inicio unas nodulaciones que pueden confundirse con callos de la mano provocadas por el trabajo laboral, ¿no? Hay que eso poner mucha atención. Además que se observan unas cuerdas duras, fibróticas, ¿no? A diferencia de la lesión o de la mano en garra cubital por lesión nerviosa. Contractura de Dupuytren. Para concluir con otra patología frecuente provocada por accidentes, por caídas, como vemos aquí en el gráfico superior derecho, caída con la mano en extensión que puede provocar fractura transversal del extremo distal del radio. No solamente que se produce la fractura, sino que también se proyecta este segmento fracturado hacia arriba y hacia atrás, produciendo una deformidad de la mano que se llama dorso entenedor, en relación con la forma que presenta este utensilio de mesa muy conocido por ustedes. Este es el dorso entenedor que nos orienta a una fractura del extremo distal del radio que se llama también fractura de Coles. Y en la última imagen inferior-izquierda, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos la radiografía de la fractura de Coles, ¿no? Observe, el segmento distal se ha desplazado hacia atrás, hacia arriba, provocando la deformidad. Lógicamente que va a haber inflamación, además hay dolor, etcétera, ¿verdad? Con esto culminamos el estudio de la mano. Ahora veremos unos audiovisuales de disección cadavérica relacionada con el túnel carpiano, las ramas terminales del mediano y también con las correderas osteofibrosas del dorso. Muchas gracias y que Dios ilumine su camino con la sabiduría celestial para que alcancen ese objetivo tan importante, tan hermoso como es el de ser médico, ¿verdad? Muchas gracias.